No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos hoy al lunes 21 de septiembre y celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Vamos hoy a escuchar precisamente el evangelio de él, que él escribió, que el Espíritu Santo escribió a través de él, en el capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice así: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues primero leo la breve semblanza que la liturgia nos presenta acerca de quién es San Mateo, que es apóstol y evangelista. Es uno de los 12 apóstoles y también escribió un evangelio, por eso es evangelista. Dice: nació en Cafarnaúm, y cuando Jesús lo llamó, ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Escribió el evangelio en lengua aramea y, según la tradición, predicó en Oriente. Pues bien, también quisiera mencionar que el evangelio pues es verdad. ¿Por qué? Porque se ha metido tristemente por ahí en tiempos atrás, a través de algunos filósofos, una sospecha de la verdad. Una sospecha de la verdad. Por una parte, algunos filósofos como Marx, como Feuerbach, que pues sospechaban de la verdad. Me gusta mucho la homilía del Padre Santiago Martín. Ahí él explica de una forma muy brillante, ¿no? La historia y quienes la van escribiendo para bien y para mal, y cómo el pensamiento va empujando las actitudes de las personas, o va suscitándolos, o va causándolos, ¿no? En este caso para mal, algunos filósofos con una tendencia materialista o atea, ¿no? Y entonces por eso tenemos algunos resultados de este ateísmo que estamos viviendo. Y bueno, en la línea eclesial, decía el Padre Santiago Martín, Bullman, un teólogo que más bien causó sospecha dentro del Evangelio y que suscitó una crisis de fe en muchos. Así que de tal forma que precisamente sospechaba que los milagros y todo aquello que fuese sobrenatural dentro del Evangelio fuera real, ¿no?
Entonces es terrible eso, porque para empezar, el misterio de la encarnación es algo sobrenatural, es Dios mismo quien se hace hombre en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Considera incluso, duda de la historicidad de Cristo, de que Cristo existiera como persona, o duda de los milagros, duda de la misma resurrección. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda del Evangelio si hay tantas dudas de todo esto? Y pues dice el mismo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A un mito? ¿A una leyenda? Pero pues no es así. Seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, nuestro Señor, que verdaderamente existió, históricamente existió aquí en la tierra, que hizo los milagros que hizo verdaderamente, como dice el Evangelio. Hoy, especialmente hablando del Evangelio de San Mateo, los exorcismos que realizó, la predicación que desempeñó, la entrega de su vida hasta el extremo de la pasión y muerte en cruz por amor a nosotros, por obediencia y amor al Padre, y finalmente la resurrección gloriosa, que es algo verdadero, histórico, real, y que además está confirmado por la muerte de tantos mártires, el sacrificio de tantos mártires, testigos de la resurrección de Cristo a lo largo de tantos años de la historia de la Iglesia, y que siguen habiendo tantos mártires que por amor a Dios ofrecen su vida antes que pecar, antes que abdicar de su fe, antes que renunciar a Cristo, ofrecen su vida. Entonces, el Evangelio es algo verdadero, algo totalmente cierto. Y pues los milagros existen, claro que sí existen. Y la resurrección, desde luego que sí. Además de que Dios nos da, por su gran misericordia, testimonios personales de la verdad, de la veracidad de la resurrección, tanto en Él como en aquellos que han muerto con Él y por Él. Por otro lado, hablando del Evangelio que hoy nos presenta el mismo San Mateo, de su vocación o su llamada por parte de Cristo que le hace, nos dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Leyendo el oficio de lectura de la liturgia de las horas del día de hoy, que es una explicación bellísima de San Beda el Venerable, presbítero, que nos habla precisamente de este texto del Evangelio de San Mateo, nos dice que Jesús lo vio a Mateo, pero no lo vio nada más exteriormente, o sea, la mirada de Dios que penetra tu corazón. Dios te ve, Cristo te ve, Cristo te está viendo ahorita, y te ve no como te ven las personas por afuera. Dice la Sagrada Escritura que los hombres vemos las apariencias, pero Dios ve los corazones. O sea que Dios te ve profundamente, Él sabe perfectamente bien quién eres. Tanto aquello que quieres ocultar a los demás, como aquello que quieres manifestar y que a lo mejor no es, o todo lo que sí eres verdaderamente y que manifiestas tal como eres. Él conoce nuestra verdad del corazón, conoce nuestras sombras y conoce nuestras luces. Él así nos ama, porque Dios es amor y Jesucristo es Dios, así que Jesús es amor. Cristo te ve, hermano, hermana. Cristo te ve en tu corazón profundamente y te ve con tanto amor, con tanta ternura. Y así vio a Mateo, le vi, como también le decían, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Sígueme, dice San Beda el Venerable, que no solamente significa eso, significa también imítame.
imítame. Y hoy Jesús también a ti te dice eso, y a mí también me lo dice, imítame. Y para eso necesitamos escuchar y leer y meditar todos los días por la mañana el Evangelio, todos los días, porque quien conoce el Evangelio conoce a Cristo, y quien conoce a Cristo sabe cómo imitarlo. Primero viviendo los mandamientos, hay que vivir los mandamientos para imitar a Jesucristo, porque Cristo vivió los mandamientos. Pero también Cristo nos da el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, y ahí también tenemos que imitarlo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y así, todas las bienaventuranzas. O al ver y meditar el Evangelio, contemplamos sus actitudes, sus palabras, sus sentimientos, y poco a poco nos vamos moldeando a semejanza de Cristo, imitándolo, pidiéndole en la oración: Señor, ayúdame a imitar tu valentía, Señor, ayúdame a imitar tu mansedumbre, Señor, ayúdame a imitar tu humildad tan grande y tan bella, Señor, ayúdame a imitar tu diligencia, libérame de esa pereza que me postra en la flojera, Señor, y ayúdame a trabajar en pos de tu reino. Y así, seguirle es imitarle. Sígueme, le dijo Jesús a Mateo, y Mateo lo siguió. Ahora también hay distintos tipos de llamados. En la vocación cristiana, en la vida de nuestra Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, existen 4 distintas vocaciones específicas: la vocación al ministerio sacerdotal, la vocación al matrimonio sacramentado, la vocación a la vida de soltería y la vocación a la vida consagrada. Son distintas, pero en todas ellas debemos imitar a Cristo. Debemos seguir a Cristo, imitar a Cristo en algún aspecto específico. Por ejemplo, quienes somos sacerdotes hemos de imitarlo como esposo de la iglesia, como maestro, como sacerdote, como pastor. Y entonces esto implica la vida del celibato, la obediencia y la pobreza por el reino. Los esposos, por ejemplo, Cristo esposo de la iglesia e iglesia esposa de Cristo. Ahí está la imitación. Y bueno, pues la castidad la viven de otra forma, en una entrega exclusiva a su esposo y él a su esposa, y nada más. Y así, como padres, como madres, en la soltería, pues en la caridad, en el servicio. Cristo es servidor, no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Y en la vida consagrada, pues los consejos evangélicos y algún carisma propio que cada congregación tenga. Pero bueno, Él es nuestro modelo a imitar. Y bueno, ya después dice que Jesús fue invitado a la casa de Mateo, donde Él dio una comida y estaban todos bien felices. Allá estaban pecadores, publicanos, que Mateo había llamado, y habían también fariseos. Y pues Mateo estaba que no cabía en sí, porque el Maestro estaba ahí con él, Jesucristo. Se sentía dichoso de estar comiendo con el Maestro. Indigno pero dichoso y tan contento, ¿no? Como nosotros nos sentimos contentos cuando estamos en misa, pobres pecadores que somos, pero comiendo con Él, ¿no? Comiendo con Él, Él en medio de nosotros. Pero también nos dice Beda el Venerable que escuchar su voz, comer con Él, que Él entre en nuestra casa, como dice también el Apocalipsis en 3:20, si no me equivoco: mira que estoy a la puerta y llamo, el que escucha mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quién es aquel
que escucha su voz, que le abre la puerta, que entra en su casa y que come Cristo con él, pues aquel que obedece las inspiraciones de Cristo, aquel que lo obedece, tanto en indicaciones externas que le den sus superiores, como en indicaciones internas que le dé su conciencia. Y aquel que obedece, entonces Cristo mora en su corazón. En aquel que no obedece, morará a lo mejor más o menos si es un pecado venial, ¿verdad? Pero no morará si es un pecado mortal. Cristo no mora donde hay pecado mortal, porque es uno quien libremente expulsa a Cristo de su alma por el pecado mortal, y eso es terrible, es sacar a Cristo de tu casa, de tu corazón. Eso es terrible y Dios nos libre de eso. Entonces pues obedezcamos sus inspiraciones externas e internas a través de sus mediaciones de nuestros superiores legítimos y también de las inspiraciones interiores, que es nuestra conciencia. Seamos obedientes y Cristo mismo será nuestro alimento. Su amistad es nuestro alimento, el mayor alimento que hay, el más bello, nuestro pan. Entonces, pues Él poco a poco nos hace, dice San Beda el Venerable, desear cada vez más lo espiritual que lo material y pasajero. La amistad de Cristo vale muchísimo más que todas las cosas pasajeras, que todas las criaturas. Dios pues nos ayude a amarlo a Él sobre todas las cosas. Imitemos a San Mateo, que fue visto por la mirada bella de Cristo, se levantó y lo siguió y lo imitó, y también lo hizo morar en su casa, en su corazón, y alimentarse permanentemente de su hermosísima amistad. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.